Mira bien esta foto. Cuenta cuántas personas están amontonadas en esa diligencia. Ahora imagina estar así durante días. Las diligencias estaban diseñadas para 6 pasajeros, pero las empresas querían la máxima ganancia. El resultado: 9 personas apretadas rodilla contra rodilla, sin espacio para estirar las piernas. No había paradas programadas para ir al baño. El olor después de 2 o 3 días cruzando el desierto era algo que nadie olvidaba. Veteranos de la guerra civil decían que habían sentido odores terribles, pero el hedor de una diligencia les daba batalla. ¿Puedes imaginar pasar semanas dentro de una caja de madera sacudiéndose sin parar? Así era como miles de personas cruzaban los Estados Unidos. La diligencia Concorde, el modelo más famoso, pesaba casi 1 tonelada y era tirada por 6 caballos. Por dentro, los pasajeros compartían un espacio más pequeño que un baño moderno, sin ventilación, sin una suspensión cómoda, solo madera, cuero y la esperanza de sobrevivir a la jornada. Los caminos de tierra levantaban nubes densas de polvo que se metían por cada rendija de la cabina. Después de unas horas, los pasajeros apenas podían verse entre sí. El polvo pesado se acumulaba en los ojos, en la garganta y principalmente en los pulmones. Mira esta puente. Ahora imagina cruzarlo en una diligencia de casi 1 tonelada, saltando sin parar. ¿Has sentido ese golpe seco en un camino malo y pensado, ¿eso dolió? Ahora multiplica eso por 12 horas seguidas, todos los días. Las diligencias del viejo oeste no tenían suspensión de verdad, solo correas de cuero que apenas absorbían el impacto. Cada piedra en el camino mandaba un golpe directo a tu columna. Médicos de la época documentaron algo aterrador. Los pasajeros frecuentes desarrollaban lo que llamaban columna de diligencia. Básicamente, los discos de la columna se comprimían prematuramente. Personas de 30 años con la espalda de un anciano de 60. 1877, Gold Point Pass. Estás viendo el camino de peaje que llevaba a Deadwood, en el territorio de Dakota. Cada diligencia que pasaba por aquí pagaba una cuota y cada una llevaba un precio por su cabeza. Deadwood estaba en el apogeo de la fiebre del oro en las Black Hills. La Homestake Mining Company extraía fortunas diariamente, y esas fortunas debían llegar a los bancos. Este camino era una arteria de riqueza atravesando territorio sin ley. Los bandidos lo sabían, piénsalo bien. Una diligencia cargada de oro, un conductor desarmado y caminos desiertos sin testigos. Riesgo mínimo, ganancia garantizada. Black Bart lo entendió perfectamente. Asaltó 28 diligencias él solo, sin disparar un solo tiro. Y no era el único. En la década de 1870, los forajidos se dieron cuenta de que las diligencias eran blancos perfectos. En septiembre de 1878, unos bandidos atacaron al Monitor, una diligencia blindada con placas de hierro de 8 milímetros, y robaron $27,000 en oro, casi $2 millones en valores actuales. Las aseguradoras empezaron a sangrar dinero. Tenían que reaccionar. ¿La solución? Poner a un hombre armado con una escopeta sentado al lado del conductor. Así nació el Shotgun Rider, función que existe hasta hoy en los camiones de valores. Y es a ese hombre al que estás viendo ahora. Algunos murieron, otros se volvieron leyendas, pero todos sabían que entre el oro y los bandidos solo estaban ellos. Mira la parte superior de esta diligencia. Él no está ahí para disfrutar el paisaje. Está ahí para matar o morir. Lo llamaban el Shotgun Messenger, una escopeta de 2 cañones cargada con perdigones grandes, ojos fijos en el horizonte. En cada curva, en cada roca, la pregunta era la misma. ¿Es aquí donde voy a morir? Deadwood, década de 1880. Esta diligencia atravesaba diariamente el Red Canyon, uno de los puntos más peligrosos de toda la frontera americana. Allí, bandas como la de Lame Johnny esperaban a sus víctimas escondidas entre las rocas. El primer bautismo de sangre de la famosa Deadwood Coach ocurrió cuando unos bandidos asesinaron al conductor John Slaughter en el Whitewood Canyon. Los caballos, en pánico, huyeron y salvaron a los pasajeros por accidente. La Wells Fargo sufrió más de 313 asaltos solo en la década de 1860, perdiendo más de $415,000. Viajar en el viejo oeste era como jugar a la ruleta rusa con tu suerte. Las diligencias corrían por senderos llenos de piedras y baches profundos. Cuando una rueda se rompía, y eso pasaba más seguido de lo que imaginas, el resultado era brutal. Los pasajeros salían volando como muñecos de trapo, golpeándose contra las rocas o siendo pisoteados por caballos en pánico. En el Wyoming de los años 1860, los médicos de la frontera reportaron huesos triturados, cráneos fracturados y muertes en el acto. Y lo peor, no había cinturones de seguridad, nada que te sujetara. La gente simplemente rezaba por salir viva.
Los conductores de diligencias tenían uno de los trabajos más peligrosos de la época. Muchos no duraban ni un año en el puesto. Esta foto rara de los años 1860 muestra una estación de diligencias, el Warm Springs Hotel, en Nevada. Mantener una diligencia funcionando en el viejo oeste era una pesadilla logística. Cada estación necesitaba caballos descansados, agua limpia y suficiente heno para alimentar a animales que eran exigidos al límite. El sistema requería cambiar de caballos cada 15 o 25 kilómetros. Una ruta de 160 kilómetros necesitaba al menos 40 animales listos y sanos en diferentes puntos. Muchos caballos simplemente no aguantaban el ritmo y morían de agotamiento o deshidratación, especialmente cruzando territorio desértico donde no había pasto ni fuentes de agua. Las empresas gastaban fortunas manteniendo estas estaciones abastecidas, enviando carretas de suministros a lugares donde nada crecía. La diligencia funcionaba como un espejo de la sociedad de aquella época. Dentro de la cabina tenías a hombres de negocios, rancheros prósperos y sus familias. En el techo, junto con el equipaje, viajaban los pasajeros que pagaban tarifas reducidas, trabajadores pobres, inmigrantes y cualquiera considerado menos respetable. Pero había personas que ni siquiera podían subir al techo. A los trabajadores chinos que construyeron los ferrocarriles y a los nativos americanos frecuentemente se les rechazaba o se les obligaba a esperar la siguiente diligencia, aún con el dinero en la mano. Algunas empresas tenían reglas claras prohibiendo a ciertos grupos. Otras dejaban la decisión al conductor. El resultado era el mismo. El camino abierto del oeste no estaba abierto para todos. La segregación ya ocurría sobre 4 ruedas, décadas antes de las leyes Jim Crow. 1889. Deadwood, Dakota del Sur. Esta es la famosa Deadwood Coach, tal vez la diligencia con más historia que haya existido. Construida en 1863 por la Abbott Downing Company de Concord, New Hampshire, viajó por décadas cargando oro de las minas, pasajeros desesperados y correo a través de territorio hostil. Fue enviada a San Francisco vía el Cabo de Hornos en 1864. Luego atravesó las montañas rocosas hasta llegar a Wyoming y a las Black Hills. Buffalo Bill compró este carruaje y lo llevó a su espectáculo itinerante, presentándolo ante reyes y reinas en Europa. Nobles británicos se subieron a ella. Millones la admiraron. Se convirtió en el símbolo de una era que estaba terminando. Hoy está preservada en el Museo de Buffalo Bill en Cody, Wyoming. Un ícono que sobrevive a todo lo que el viejo oeste le lanzó. Esta es nuevamente la legendaria Deadwood Coach, fotografiada en 1889 por el fotógrafo John C. H. Grabill, el hombre que documentó los últimos días del viejo oeste. Grabill era fotógrafo oficial de la Homestake Mining Company y del ferrocarril Black Hills en Fort Pierre. Entre 1887 y 1892 envió 188 fotografías a la Biblioteca del Congreso para proteger sus derechos de autor. Sus imágenes en tono sepia capturan una era de transformación: minería, ferrocarriles emergentes, ciudades naciendo de la nada y el fin de un modo de vida. Grabill murió en 1903 en un asilo para enfermos mentales en San Luis, olvidado. Sus fotos quedaron perdidas en los archivos de la Biblioteca del Congreso por más de 100 años antes de ser redescubiertas. Ahora estás viendo su trabajo. Septiembre de 1906. Ely, Nevada. El día del ferrocarril marcó el fin definitivo de una era. La diligencia que ves llegando fue una de las últimas en servir esta ruta. Cuando las vías del tren finalmente conectaron a Ely con el resto del país, las diligencias se volvieron obsoletas de la noche a la mañana. Lo que tomaba días pasó a tomar horas. Lo que costaba una fortuna se volvió accesible. La última diligencia con carga de Wells Fargo hizo su viaje final en 1908 entre Tonopah y Manhattan, Nevada. Los bandidos que intentaron asaltarla fueron perseguidos, esta vez en automóviles. Pero algo se perdió en esa transición: la aventura, el peligro y esa sensación de que cada viaje podía ser el último. Esta foto es un adiós silencioso al viejo oeste. Estas fotografías siempre existieron. Documentaron una era de aventura brutal, peligro constante y la transformación que moldeó a los Estados Unidos. Pero alguien decidió que tú no deberías ver la verdad. Hollywood prefirió ignorar los detalles porque no venden palomitas. Ahora conoces la realidad sobre las diligencias del viejo oeste. Ataúdes sobre ruedas que cargaron sueños, fortunas y destinos a través de un país sin ley. Has visto cómo los pasajeros eran torturados por condiciones inhumanas, cómo las empresas lucraban con el sufrimiento ajeno, cómo la muerte esperaba en cada curva del camino. La pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con lo que sabes? Si este video cambió algo en ti, déjalo en los comentarios. La historia no es lo que nos contaron, es lo que nos ocultaron. Nos vemos en la próxima.
Steamboat fue el caballo de rodeo más famoso de la historia estadounidense. Era tan salvaje e imposible de domar que ningún vaquero logró montarlo por más de unos segundos. Su fama fue tanta que se convirtió en símbolo oficial del estado de Wyoming. Hasta hoy, su silueta encabritada aparece en las placas de vehículos del estado, representando el espíritu indomable del viejo oeste. Tom Blackjack Ketchum fue uno de los últimos grandes forajidos del viejo oeste. Asaltaba trenes y bancos en Nuevo México y Arizona. En 1901 fue condenado a muerte por ahorcamiento en Clayton, Nuevo México. La ejecución fue mal calculada. La cuerda era demasiado larga y decapitó al criminal, impactando a todos los presentes. Su muerte brutal marcó el fin simbólico de la era de los bandidos legendarios. Los Hatfields fueron una familia del interior de Estados Unidos que libró una guerra sangrienta contra la familia McCoy por más de 30 años. La rivalidad comenzó después de la Guerra Civil e incluyó asesinatos, secuestros y emboscadas. En esta foto de 1897, los Hatfields posan armados mostrando la fuerza y ferocidad que los convirtieron en símbolo de las venganzas familiares en el viejo oeste estadounidense. Butch Cassidy, cuyo nombre real era Robert Leroy Parker, lideró la pandilla The Wild Bunch, la más famosa banda de asaltantes del viejo oeste. A diferencia de otros bandidos, Cassidy era conocido por planear robos sin derramar sangre. Asaltó bancos y trenes por todo el oeste estadounidense. Huyó a Sudamérica, donde supuestamente murió en Bolivia en 1908, rodeado por la policía. En los salones del viejo oeste, la violencia era entretenimiento. En esta escena en Wyoming, vaqueros ebrios obligan a un hombre a bailar, disparando a sus pies, mientras el cantinero amenaza a todos con un arma. Los salones eran lugares sin ley donde apuestas, bebida y tiroteos ocurrían diariamente. Muchos hombres entraban vivos y salían muertos por motivos banales como una carta de baraja o una mirada equivocada. Louis-Nicolas Flaubert fue un armero francés que revolucionó las armas de fuego en 1845. Antes de él, cargar un arma era un proceso lento y peligroso, con pólvora suelta y cápsulas fulminantes separadas. Flaubert inventó el cartucho metálico, reuniendo bala, pólvora y cápsula en una sola pieza. Esta invención hizo los revólveres más rápidos y confiables, cambiando para siempre la historia del viejo oeste. Billy the Kid fue el forajido más joven y famoso del viejo oeste. Su nombre verdadero era Henry McCarthy. A los 21 años, ya había matado al menos a 8 hombres. Era conocido por su velocidad con el revólver y sus fugas espectaculares de prisión. En 1881 fue asesinado por el alguacil Pat Garrett, quien era su antiguo amigo. Su juventud y audacia lo transformaron en leyenda eterna de la frontera estadounidense. Esta es una de las raras fotos de Billy the Kid en un momento de ocio jugando cartas. A pesar de su fama de pistolero frío, Billy era descrito como carismático y bromista. Le gustaba bailar, cantar y jugar. Hablaba español con fluidez y era querido por la comunidad mexicana de Nuevo México. Incluso relajándose, su reputación de tirador veloz lo acompañaba, haciendo que todos a su alrededor estuvieran en alerta constante. Los hermanos Clanton eran una familia de ganaderos y bandidos en el territorio de Arizona. Newman, el segundo desde la izquierda, trabajaba en el rancho familiar. Ike, en el centro, era el líder y fue el principal enemigo de los hermanos Earp. Phineas, a la derecha, participó en robos de ganado. Ike sobrevivió al famoso tiroteo de Loca y Corral, pero murió años después, baleado por un detective mientras huía de otro crimen. Annie Oakley fue la mujer tiradora más famosa de la historia. A los 15 años, pagó la hipoteca de la granja de su madre ganando concursos de tiro. Venció al campeón Frank Butler en una competencia y después se casó con él. Juntos viajaron con el show de Buffalo Bill, donde Annie disparaba cigarros de la boca de su esposo y acertaba monedas en el aire. Se convirtió en símbolo de que las mujeres podían igualar a los hombres. Sitting Bull fue el jefe espiritual y líder de guerra más famoso de los Sioux Lakota. Lideró la resistencia indígena contra la invasión estadounidense de las Grandes Llanuras. En 1876, sus visiones guiaron a los guerreros en la batalla de Little Bighorn, donde aniquilaron a Custer. Después pasó años exilado en Canadá, se unió al show de Buffalo Bill y finalmente fue asesinado por policías indígenas en 1890, durante el conflicto de Wounded Knee. Jerónimo fue el último gran guerrero indígena en rendirse a Estados Unidos. Líder apache, resistió por décadas la invasión de sus tierras en Arizona y México. Sus tácticas de guerrilla frustraron miles de soldados. Se rindió en 1886 y pasó el resto de su vida como prisionero de guerra, aunque se convirtió en celebridad. En 1905 participó del desfile de investidura del presidente Theodore Roosevelt. Murió en 1909, nunca habiendo regresado a su tierra natal. Coyotes eran animales temidos y odiados por los ganaderos del viejo oeste. Atacaban becerros y ovejas, causando enormes pérdidas.
Cazadores profesionales de coyotes vendían las pieles y cobraban recompensas de los ganaderos. Este cazador exhibe su cosecha, docenas de animales muertos que serían despellejados para el comercio de pieles. La persecución fue tan intensa que los coyotes casi fueron exterminados en algunas regiones. Crazy Horse, traducido como caballo loco, fue el mayor líder de guerra de los Sioux. Nunca fue fotografiado en vida, considerando que las cámaras robaban el alma. Esta imagen de alrededor de 1870 es atribuida a él, pero su autenticidad es disputada. Lideró la carga que mató a Custer en Little Bighorn. Se rindió en 1877 y fue asesinado con una bayoneta mientras supuestamente intentaba huir de la prisión. Esta es la imagen más famosa del viejo oeste, el tiroteo en el OK Corral, representado en innumerables películas. El 26 de octubre de 1881, en Tombstone, Arizona, los hermanos Earp y Doc Holliday enfrentaron a la pandilla Clanton. El tiroteo duró 30 segundos y dejó 3 muertos. Esta foto de alrededor de 1880 muestra la calle real donde ocurrió el enfrentamiento que se convirtió en símbolo del salvaje oeste. Oficiales de la ley posan durante el juicio de Bill Doolin, uno de los últimos grandes forajidos en 1895. Después de la muerte de Doolin, estos hombres continuaron cazando bandidos por todo Oklahoma. El del centro es Heck Thomas, legendario alguacil que ya había matado a varios miembros de la pandilla de Doolin. La era de los forajidos estaba terminando, y hombres como estos se aseguraron de que no sobreviviera. Estas son las armas que construyeron el viejo oeste. El revólver Colt Single Action Army, conocido como el Pacificador, era la elección de vaqueros, forajidos y oficiales de la ley. A su lado, el rifle Winchester, 1873, el arma que conquistó el oeste. Juntas, estas armas decidieron innumerables confrontaciones, desde tiroteos en salones hasta guerras contra los indígenas. Mineros de carbón bajan a las profundidades de la tierra en Virginia Occidental a principios del siglo XX. El elevador los llevaba a túneles oscuros donde pasaban 12 horas diarias extrayendo carbón a mano. Accidentes eran comunes. Explosiones de gas, derrumbes y enfermedades pulmonares mataban a miles. Muchos eran inmigrantes que no hablaban inglés, trabajando por centavos en condiciones que hoy serían consideradas criminales. Un vaquero monta un Mustang salvaje, demostrando la técnica de doma que era esencial en el viejo oeste. Mustangs eran caballos descendientes de animales españoles, criados en libertad y extremadamente resistentes. Capturarlos y domarlos era trabajo peligroso que podía matar o lisiar a un hombre. Un buen caballo de trabajo valía varios meses de salario, haciendo de la doma una habilidad muy valorada. 2 vaqueros trabajan en equipo para marcar ganado con hierro caliente. El símbolo de cada rancho era quemado en el cuero del animal para probar su propiedad. Robar ganado marcado era crimen grave que podía resultar en linchamiento. Durante los grandes viajes, miles de cabezas de ganado eran llevadas del sur de Texas hasta las estaciones de tren en Kansas, viajes que duraban meses y costaban vidas. Vendedores de serpientes de cascabel atrajeron una multitud en una ciudad del oeste. Mataban las serpientes por las pieles, que tenían valor comercial, y por la carne, considerada una delicia local. El veneno era vendido para supuestas medicinas milagrosas. En el viejo oeste, se ganaba dinero de cualquier forma posible y nada se desperdiciaba, ni siquiera los reptiles más peligrosos. Una manada de búfalos es transportada por tren después de casi haber sido exterminada. Para 1890, quedaban menos de 1,000 búfalos de los 60 millones que existían antes de la llegada de los europeos. El gobierno estadounidense incentivó la matanza para destruir el modo de vida indígena. Cada búfalo muerto era un golpe contra los pueblos de las llanuras que dependían del animal para todo: comida, ropa, abrigo y herramientas. Soldados del 7º Regimiento de Caballería reposan cerca de Pine Ridge, Dakota del Sur, en 1890, días antes de la masacre de Wounded Knee. En esa tragedia, más de 250 Sioux Lakota, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados por estas tropas. Fue el último gran enfrentamiento entre el ejército estadounidense y los pueblos indígenas, marcando el triste fin de las guerras indias. Un soldado del 7º de Caballería exhibe su cuerpo congelado tras una ventisca cerca de Pine Ridge. Inviernos en las grandes llanuras eran mortales, con temperaturas de 30 grados bajo cero y ventiscas que duraban días. La campaña militar contra los Sioux durante el invierno de 1890 fue brutal para ambos lados. Muchos soldados y nativos murieron más por el frío que por las balas. Indígenas americanos del siglo XIX muestran cicatrices rituales de la danza del sol. Esta ceremonia sagrada involucraba ayuno, oración y perforación del pecho con ganchos de madera. Los participantes permanecían colgados hasta que la piel se desgarraba, probando coraje y conexión espiritual. El gobierno estadounidense prohibió la práctica en 1883, considerándola bárbara.
solo fue legalizada de nuevo en 1978. Chief Joseph fue líder de los Nez Percé, tribu del noroeste estadounidense. En 1877, cuando el gobierno ordenó que su pueblo abandonara sus tierras ancestrales, Joseph lideró una fuga épica de 1.700 kilómetros hacia Canadá, con hombres, mujeres y niños. A solo 65 kilómetros de la frontera, fueron capturados. Su discurso de rendición, "No lucharé más para siempre", se convirtió en símbolo de la tragedia indígena. Guerreros Sioux posan con el tocado de guerra completo en la reserva de Pine Ridge, 1910. Después de Wounded Knee, los pueblos indígenas fueron confinados en reservas miserables donde se les prohibió practicar sus religiones y hablar sus idiomas. Niños fueron arrancados de sus familias y enviados a internados para ser civilizados. Este intento de genocidio cultural destruyó tradiciones milenarias en pocas décadas. Un oficial de la ley de aspecto severo exhibe una colección de armas que eran estándar en el viejo oeste. El revólver en la cintura era el Colt Single Action Army, apodado el Pacificador. El rifle largo era un Winchester 1873 o similar. Hombres como este mantenían el orden en ciudades donde cualquiera podía estar armado y donde disputas frecuentemente se resolvían a balazos. Red Cloud, traducido como Nube Roja, fue el único líder indígena que venció a Estados Unidos en una guerra y consiguió sus demandas. Entre 1866 y 1868, su campaña contra los fuertes del ejército en el territorio Sioux fue tan exitosa que el gobierno abandonó los fuertes y firmó un tratado garantizando las tierras indígenas. El tratado sería roto años después cuando se descubrió oro en las Black Hills. Pocos segundos después de esta foto, Tilly Baldwin desafiaba el peligro en shows de rodeo, realizando acrobacias de pie sobre el caballo en plena carrera. Una caída podía ser fatal. El animal pesaba cerca de 360 kilos. El jefe Joseph lideró a su pueblo por meses en retirada, tratando de llegar a Canadá para escapar del ejército. Cercado y exhausto, con mujeres y niños sufriendo frío y hambre, se rindió el 5 de octubre de 1877 en las montañas Bear Paw, en Montana. En ese momento declaró: "No lucharé más para siempre". La frase selló el fin de la guerra de Nez Perce y se convirtió en uno de los discursos más simbólicos de la historia indígena. Este en la imagen es John Wesley Harding, un notorio pistolero y forajido del viejo oeste. Era famoso por su habilidad con las armas y por haber quitado la vida a al menos 27 hombres en una trayectoria marcada por la violencia. Presta atención a los detalles de esta foto. Buscado vivo o muerto, John Wesley Harding era temido en todo el viejo oeste. Los carteles lo describían como 40 veces asesino, mientras desafiaba a los Texas Rangers. Las carretas Roundup acompañaban a los vaqueros en largos traslados de ganado que podían durar semanas y recorrer cientos de kilómetros. Estas carretas cargaban suministros esenciales como harina, café y cecina, además de utensilios para cocinar. Equipadas con un barril de agua para el consumo y preparación de alimentos, eran conocidas también como carretas de campamento, funcionando como una cocina móvil. La legendaria banda The Wild Bunch posa ante un salón en una rara foto. Sentado a la derecha está Butch Cassidy. De pie, Harry Longbow, el famoso Sundance Kid. La dupla aterrorizaba bancos y ferrocarriles. George Armstrong Custer aparece rodeado por exploradores indígenas en un campamento militar. Arrodillado a la izquierda está Bloody Knife, explorador aricara y aliado cercano, conocido por su habilidad en rastreo y combate. Estos exploradores eran esenciales para el ejército en las guerras indígenas. Meses después, Custer moriría en Little Bighorn y Bloody Knife también perdería la vida en combate. Rose Dunn, llamada Cimarrón, marcó el viejo oeste por su relación con George Bitter Creek Newcomb. En un tiroteo, se atrevió a atravesar el fuego cruzado para entregar armas a la banda, consolidando su leyenda. Mira a los ojos de estas personas. En esta imagen de principios de los años 1920, Annie Oakley, a los 60 años, demuestra su legendaria precisión al disparar a una manzana equilibrada sobre la cabeza de su perro. Annie Oakley fue la mejor tiradora de la historia. A los 15 años, venció en una competición a Frank Butler, tirador profesional que después se convirtió en su esposo. Se volvió estrella del show de Buffalo Bill, impresionando a reyes e emperadores con su puntería. En esta foto de los años 1920, a los 60 años, todavía demuestra su habilidad disparando a una manzana en la cabeza de su perro. Nunca falló un tiro. Annie Oakley, a los 62 años, demostrando que su habilidad no disminuyó con la edad. Comenzó a cazar a los 8 años para alimentar a su familia pobre. Su puntería era tan precisa que pagó la hipoteca de la casa de su madre vendiendo lo que cazaba.
En el show de Buffalo Bill realizaba proezas imposibles, acertaba monedas lanzadas al aire y cortaba cartas de baraja con balas. Murió en 1926 como la mujer más famosa de América. Buffalo Bill posa con indígenas Pawnee y Sioux en 1886. Su Wild West Show empleaba a cientos de nativos que recreaban batallas y escenas de la vida en las llanuras. Para muchos indígenas, era la única forma de ganar dinero tras perder sus tierras. Buffalo Bill trataba a sus empleados indígenas con respeto y pagaba salarios justos, a diferencia de cómo eran tratados por el gobierno americano. Los Yakama fueron una tribu del noroeste americano que resistió la invasión de sus tierras. En esta foto de 1911, un guerrero posa montado con su lanza tradicional. El caballo, traído por los españoles siglos antes, transformó completamente la vida de los indígenas de las llanuras. Animales que antes se cazaban a pie pasaron a ser perseguidos al galope, y las guerras tribales ganaron una nueva dimensión de movilidad. Los Apsaluque, también conocidos como Crow, eran maestros de la supervivencia en los inviernos brutales de Montana. Las temperaturas bajaban a 40 grados bajo cero, pero ellos prosperaban donde los hombres blancos morían de frío. Sus tipis estaban diseñados para conservar el calor y sus ropas de piel de búfalo los protegían. Esta foto muestra a dos guerreros observando silenciosamente su campamento nevado. A principios del siglo XX, personas con tuberculosis migraban a Arizona buscando cura en el aire seco del desierto. Los llamaban lungers, pulmones. Vivían en cabañas precarias en los alrededores de Phoenix, aislados por miedo al contagio. Muchos morían solos, lejos de sus familias. La tuberculosis era una sentencia de muerte en la época, y el desierto era la última esperanza para miles de enfermos. Doc Holliday fue dentista, jugador y uno de los pistoleros más letales del viejo oeste. Sufría de tuberculosis desde joven y se mudó a Arizona buscando el clima seco. Fue amigo inseparable de Wyatt Earp y luchó a su lado en el tiroteo del OK Corral. A pesar de estar enfermo y delgado, era temido por su velocidad con el revólver y su desprecio por la propia vida. Murió a los 36 años, tosiendo sangre. En Dodge City, un letrero advertía: "El porte de armas está estrictamente prohibido". Parece irónico, pero incluso las ciudades más violentas intentaban controlar los tiroteos. Los visitantes debían entregar sus armas al sheriff al llegar y recuperarlas al partir. La ley no siempre se respetaba, pero muestra que el viejo oeste no era tan sin ley como sugieren las películas. Había orden, aunque fuera frágil. Los ahorcamientos públicos eran espectáculos en el viejo oeste. Toda la ciudad asistía para ver la ejecución de criminales. En esta foto de 1877 en Prescott, Arizona, los vecinos observan los últimos momentos de un condenado. Las ejecuciones servían como advertencia. El crimen tenía consecuencias fatales. Los vendedores aprovechaban la multitud para vender comida. Se llevaba a los niños para aprender una lección. Este vaquero de Texas hacia 1870 usa todos los elementos típicos de la frontera. Sombrero de ala ancha contra el sol, botas con espuelas para controlar el caballo, revólver para protección y cuchillo para trabajos diversos. La bolsa de tabaco decorada con cuentas indígenas muestra el contacto constante entre culturas. Los vaqueros frecuentemente convivían con tribus nativas, creando una cultura única. Annie Oakley alcanzó la fama a los 15 años al derrotar al tirador profesional Frank Butler en una competencia. En lugar de enojarse, Butler se enamoró de ella. Se casaron y trabajaron juntos por 50 años. En el show de Buffalo Bill, Annie era la estrella más grande, ganando más que cualquier otro artista. La reina Victoria y el Kaiser alemán aplaudieron sus actos. Ella demostró que las mujeres podían superar a los hombres. Calamity Jane y el vaquero Teddy Blue Abbott aparecen en un salón, intercambiando sombreros y bebiendo juntos. La escena ocurrió a finales de 1887 en Gilt Edge, Montana. Jane, famosa por sus habilidades como tiradora y exploradora, también tuvo una vida llena de historias controversias. El Pony Express fue el servicio de correo más audaz de la historia. Jinetes jóvenes cruzaban 3.000 kilómetros en solo 10 días, llevando cartas desde la costa este hasta California. Cambiaban de caballo en cada estación, galopando por territorio indígena hostil, desiertos y montañas nevadas. El servicio duró solo 18 meses, sustituido por el telégrafo, pero creó una de las leyendas más duraderas del oeste. Los jinetes del Pony Express recorrían hasta 200 kilómetros por turno, cambiando de caballo cada 15 kilómetros en estaciones repartidas por el camino. Eran jóvenes delgados, generalmente adolescentes, capaces de galopar por horas sin parar. El trabajo era mortal. Ataques indígenas, accidentes y agotamiento mataban a muchos. Ganaban $25 por semana, una fortuna entonces, pero pocos vivieron para gastarlo. El cartel de reclutamiento del Pony Express pedía jóvenes delgados, no mayores de 18 años, dispuestos a arriesgar la muerte a diario. Se prefieren huérfanos.
La preferencia por los huérfanos era práctica. No habría familia que reclamara cuando murieran. El salario atraía a jóvenes desesperados. De los 200 jinetes que sirvieron, muchos murieron en cumplimiento del deber, convirtiéndose en héroes anónimos. Hombres armados posan tras un enfrentamiento real, todavía con los rifles y escopetas usados en la captura de Ned Christie. La fotografía fue tomada el 1 de noviembre de 1892, justo después de la acción que terminó con una cacería de 5 años. Christie, líder cherokee, era acusado del asesinato de un alguacil federal, un crimen que él siempre negó. Dallas Staudenmeier fue sheriff de El Paso, una de las ciudades más violentas de la frontera con México. En su primer día, mató a 4 hombres en un solo tiroteo. Era conocido por usar 2 pistolas y nunca retroceder ante una pelea. Su fama atraía a desafiantes que querían probar su velocidad. Gobernó El Paso con mano de hierro hasta ser asesinado en 1882 por los hermanos Manning, sus enemigos mortales. Dallas Staudenmeier murió como vivió, en un tiroteo. Los hermanos Manning, dueños de salones que él había cerrado, emboscaron al sheriff en 1882. Staudenmeier fue baleado por la espalda por James Manning durante el enfrentamiento. Tenía solo 37 años. Fue enterrado en Texas, dejando un legado de violencia y valor que ejemplifica la brutalidad de la ley en el oeste, donde los sheriffs rara vez morían de viejos. Esta foto fue tomada momentos antes de lo impensable. Hacia 1869, soldados Buffalo escoltan una diligencia Concord en rutas peligrosas del viejo oeste. Miles City, Montana, tenía 1000 habitantes y era conocida por tener más burdeles y salones que iglesias. Ciudades así surgían cerca de fuertes militares y rutas ganaderas, ofreciendo entretenimiento para vaqueros y soldados. Las prostitutas venían de todas partes, algunas huyendo de la pobreza, otras forzadas. La vida era dura y corta. Enfermedades, violencia y alcoholismo mataban a la mayoría antes de los 30. El Gem Theater en Deadwood era más que un teatro. Era centro de juegos, prostitución y crimen. Su dueño, Al Swearingen, era un proxeneta brutal que controlaba gran parte de la ciudad. Traía mujeres con falsas promesas de empleo y las obligaba a trabajar en su burdel. En esta foto de 1880, Swearingen aparece a la derecha, observando el salón que comandaba. Fue inmortalizado en la serie Deadwood. Olive Oatman tenía 14 años cuando su familia fue atacada por indígenas Yavapai en 1851. Sus padres y hermanos murieron. Olive y su hermana fueron capturadas y vendidas a los Mojave, quienes tatuaron sus rostros con líneas azules, marca de su tribu. Su hermana murió de hambre. Olive fue rescatada tras 5 años, pero nunca se adaptó del todo a la sociedad blanca. Los tatuajes la marcaron para siempre. Jesse James, a los 17 años, ya cargando el revólver que lo haría infame. Nació en una familia de granjeros de Missouri y luchó como guerrillero confederado en la Guerra Civil. Tras la guerra, no logró adaptarse a la paz y formó su banda con su hermano Frank. Asaltó su primer banco en 1876 y pasó 16 años huyendo de la ley hasta ser traicionado y asesinado. La Guerra del Condado de Lincoln, en Nuevo México, en 1878, fue un conflicto sangriento entre rancheros y comerciantes por el control económico. Billy the Kid luchó en uno de los bandos, matando a varios hombres. En esta foto, los combatientes posan con pistolas y copas, mezclando la violencia y el alcohol que definían el conflicto. La guerra duró meses y dejó decenas de muertos. En 1948, los últimos guerreros supervivientes de la batalla de Little Bighorn se reunieron para esta foto histórica. En 1876, tribus Lakota, Cheyenne y Arapaho derrotaron al 7º Regimiento de Caballería del general Custer. Los 268 soldados murieron, incluido Custer. Fue la mayor victoria indígena contra el ejército, pero también selló el destino de las tribus libres de las llanuras. Wild Bill Hickok, con 21 años, cuando era solo un joven policía en Kansas. Su carrera de pistolero comenzaría poco después, al matar a David McCandless. A partir de ahí, su fama creció. Mató hombres en duelos por todo el oeste, siempre de frente, nunca por la espalda. Era tan respetado que pocos se atrevían a desafiarlo, hasta que Jack McCall lo mató cobardemente en 1876. Ike Clanton era líder de los Cowboys, una banda de cuatreros que operaba en Tombstone, Arizona. Era cobarde, huía de los tiroteos y mandaba a otros. Su rivalidad con los hermanos Earp culminó en el tiroteo del OK Corral en 1881. Ike huyó desarmado mientras su hermano y amigos morían. Pasó el resto de su vida buscando venganza hasta ser abatido por un detective en 1887. Mineros posan orgullosos con un bloque gigante de amalgama de oro en Colorado. La mezcla de oro y mercurio pesaba unos 250 kilos y valía una fortuna. Momentos así eran raros. La mayoría nunca encontraba nada más que polvo dorado. Algunos sostienen rifles Winchester para proteger el tesoro.
Noticias de hallazgos así atraían a miles de aventureros, aunque pocos volvían ricos. Dominic John O'Malley, conocido como el poeta cowboy, documentó la vida real de los vaqueros con canciones y poemas. Trabajando en ranchos de Montana, escribió sobre el trabajo duro, la soledad y la belleza de las llanuras. Sus obras preservaron historias que serían olvidadas, mostrando el cotidiano sin glamour. En esta foto de 1896, posa con la dignidad de los hombres a los que cantó. Samantha Fallon, en 1879, Tombstone, Arizona, posa sosteniendo un rifle y usando un cinturón de armas. Propietaria del San Jose House Hotel y de una sombrerería, era una mujer independiente en una ciudad donde los negocios y las armas iban de la mano. En Tombstone, marcada por la fiebre del oro y el famoso tiroteo en el OK Corral.